Mi padre compró juguetes para todos en Navidad, pero a mi hijo le dio un insecticida. Los adoptados son como las plagas, hay que exterminarlos, así que rompí el frasco frente a todos, y dejé de pagar sus cuentas. Mi nombre es Jorge, y esta es mi historia, una que aún me duele contar, pero que también me llena de orgullo y alivio. Todo comenzó hace años, cuando mi esposa, Clara, y yo descubrimos que no podíamos tener hijos biológicos. Fue un golpe duro. Desde que nos casamos, soñábamos con formar una familia, con escuchar risas infantiles en nuestra casa, con enseñar a un pequeño a andar en bicicleta o a leer su primer libro. Pero la vida tenía otros planes. Después de varias citas médicas y pruebas, el diagnóstico fue claro: yo era estéril. No había forma de que pudiéramos concebir de manera natural. Al principio, nos sumimos en una tristeza silenciosa. Clara intentaba consolarme, diciendo que no importaba, que nuestro amor era suficiente. Pero yo sabía que ella también cargaba con ese vacío. Fue entonces cuando empezamos a hablar de la adopción. No fue una decisión fácil, había dudas, miedos, y muchas preguntas sobre cómo sería criar a un niño que no compartiera nuestra sangre. Pero cuanto más lo pensábamos, más sentíamos que era lo correcto. Queríamos darle un hogar a alguien que lo necesitara, y nosotros queríamos ser padres. Así fue como, después de un largo proceso, conocimos a Tomás. Tomás tenía 2 años cuando llegó a nuestras vidas. Era un niño pequeño, con ojos grandes y curiosos, y una sonrisa tímida que se escondía detrás de su manta favorita. Lo encontramos en un orfanato, un lugar que, aunque limpio y organizado, carecía del calor de un hogar. La trabajadora social nos contó que sus padres biológicos lo habían dejado allí poco después de nacer, y desde entonces había pasado de un lugar a otro. Cuando lo vi por primera vez, algo en mi corazón se encendió. No sé cómo explicarlo, pero supe que ese pequeño sería mi hijo. Clara sintió lo mismo. Nos miramos y, sin decir una palabra, supimos que nuestra familia había comenzado. Los primeros meses con Tomás fueron un torbellino de emociones. Había noches en las que despertaba llorando, y nosotros, novatos en esto de ser padres, hacíamos lo mejor para calmarlo. Cambiar pañales, preparar biberones, cantar canciones de cuna hasta quedarnos sin voz, todo era nuevo, pero también maravilloso. Tomás era un niño dulce, aunque un poco tímido al principio. Poco a poco, empezó a confiar en nosotros. Recuerdo la primera vez que me llamó papá. Estaba jugando con unos bloques en la sala, y de repente levantó la mirada y dijo, con su vocecita temblorosa: «Papá, mira». Sentí que el mundo se detenía. Corrí a contarle a Clara, y ambos lloramos de felicidad abrazados en la cocina. Desde entonces, Tomás se convirtió en el centro de nuestras vidas. Lo amábamos como si fuera nuestro hijo de sangre, porque, en nuestro corazón, lo era. No había diferencia. Él era nuestro, y nosotros éramos suyos. Pero no todos en nuestra familia pensaban igual. Mi padre, Emilio, nunca aceptó a Tomás. Desde el momento en que le contamos que íbamos a adoptar, su reacción fue fría, casi despectiva. «¿Para qué quieren criar al hijo de alguien más?», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su casa. «No es lo mismo, Jorge. La sangre es la sangre». Intenté explicarle que para nosotros no había diferencia, que Tomás sería nuestro hijo en todos los sentidos, pero él solo fruncía el ceño y cambiaba de tema. Pensé que con el tiempo cambiaría de opinión, que al conocer a Tomás, al verlo crecer, entendería lo que significaba para nosotros. Me equivoqué. Emilio siempre había sido un hombre duro, de ideas fijas y lengua afilada. Cuando yo era niño, sus palabras podían cortar como cuchillos, y aunque de adulto aprendí a lidiar con su carácter, nunca fue fácil. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, y desde entonces, mi relación con él fue más una obligación que una conexión genuina. Pero era mi padre, y yo sentía que debía cuidarlo, especialmente después de que perdió su trabajo a los 65 años. Emilio había sido obrero toda su vida, trabajando en una fábrica de muebles, pero cuando la empresa cerró, se quedó sin nada. No tenía ahorros, no tenía pensión, y su orgullo le impedía pedir ayuda a nadie más que a mí. Así que, desde entonces, yo pagaba sus cuentas, el alquiler, la luz, el agua, incluso la comida. Clara y yo ajustamos nuestro presupuesto para asegurarnos de que no le faltara nada. No era fácil, pero lo hacía porque sentía que era mi deber. Después de todo,
Era mi padre, y la familia se apoya, ¿no? Eso me decía siempre Emilio, y yo lo creía. Pero mientras yo hacía todo por mantenerlo a flote, él no hacía más que despreciar a mi hijo. Los comentarios de Emilio sobre Tomás comenzaron casi desde el principio. Cuando lo llevaba a su casa para que pasaran tiempo juntos, esperando que se encariñara con él, Emilio lo ignoraba o, peor aún, soltaba frases hirientes. Ese niño no se parece a ti, decía, como si eso importara. Otras veces, lo miraba con desdén y murmuraba cosas como, no entiendo por qué te metiste en esto. Yo intentaba mantener la calma, recordándome que era un hombre mayor, con ideas de otra época, y que quizás con el tiempo cambiaría. Pero no cambiaba. Cada visita era un recordatorio de su rechazo, y aunque intentaba proteger a Tomás de sus palabras, el daño empezaba a notarse. Tomás tenía 6 años cuando ocurrió algo que me rompió el corazón. Era un niño dulce, con una risa que llenaba cualquier habitación y una imaginación que no tenía límites. Le encantaba dibujar, jugar al fútbol con sus amigos y escuchar las historias que Clara le leía antes de dormir. Para nosotros, era perfecto. Pero para Emilio, seguía siendo un intruso. Un día, tuve una reunión de trabajo importante y no tenía con quién dejar a Tomás. Clara estaba fuera de la ciudad por un curso, y la niñera habitual no estaba disponible. Pensé que llevar a Tomás a casa de mi padre sería una buena idea. Tal vez si pasan tiempo juntos, Emilio lo vea de otra manera, me dije. Quería creer que mi padre, al ver lo increíble que era mi hijo, cambiaría su actitud. Así que dejé a Tomás con él por unas horas, asegurándome de que tuviera sus juguetes favoritos y explicándole a Emilio que solo sería por la tarde. Cuando regresé a recogerlo, lo que encontré me dejó helado. Tomás estaba llorando sentado en el sofá, con la cara pintada como payaso, pero no de una manera divertida. La pintura estaba mal puesta, como si alguien hubiera querido burlarse de él. Su cabello, normalmente liso y bien peinado, estaba revuelto y manchado con pintura también. Sus ojos estaban rojos, y cuando me vio, corrió hacia mí y se aferró a mis piernas, llorando. «Papá, quiero irme a casa», dijo entre sollozos. Miré a mi padre, que estaba sentado en su sillón, con una cerveza en la mano y una expresión de indiferencia. «¿Qué pasó aquí?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba furioso. «Nada, solo jugamos un poco», respondió Emilio, encogiéndose de hombros. Le pinté la cara para que se viera como el payaso que es. Sentí que la sangre me hervía. «¿Qué le dijiste, Emilio?», pregunté, mi voz temblando de rabia. «La verdad», dijo, mirándome con desafío. «Le dije que no es parte de esta familia, que sus padres de verdad lo abandonaron y que tú y Clara solo lo recogieron por lástima. Que no pertenece aquí». No podía creer lo que escuchaba. Me agaché para abrazar a Tomás, que seguía llorando, y le prometí que todo estaría bien. Luego me volví hacia mi padre. «Eres un maldito desgraciado», le dije, mi voz baja pero cargada de furia. «Es un niño, Emilio, un niño, ¿cómo te atreves a hacerle esto? Es mi hijo, y lo quiero más que a nada en este mundo. Si no puedes aceptarlo, no mereces estar cerca de nosotros». Emilio se levantó, furioso. «No me hagas el malo, Jorge. Ese niño no es tu sangre, y nunca lo será. ¿Crees que puedes jugar a la familia feliz con un desconocido? Despierta. La sangre es lo que importa, siempre lo ha sido. Para mí, él es mi hijo», respondí, levantando a Tomás en brazos. «Y si no puedes entender eso, entonces no tienes lugar en nuestra vida». Me llevé a Tomás a casa, intentando calmarlo mientras conducía. En el camino, me preguntó con su vocecita temblorosa: «Papá, ¿es cierto que no soy de esta familia? Mis papás de verdad me abandonaron». Se me partió el corazón. Aparqué el auto a un lado de la carretera, me giré hacia él y lo miré a los ojos. «Tomás, escúchame bien. Eres mi hijo. Mío y de mamá. No importa cómo llegaste a nosotros, eres nuestro y siempre lo serás. Nadie, ni el abuelo, ni nadie en el mundo, puede cambiar eso. Te amamos con todo nuestro corazón». Tomás asintió, pero podía ver en sus ojos que las palabras de Emilio lo habían herido profundamente. Los días siguientes fueron duros. Tomás apenas hablaba, no quería jugar con sus amigos, y se pasaba horas encerrado en su cuarto.
Clara y yo hicimos todo lo posible por animarlo. Lo llevamos a un parque de diversiones, uno de esos lugares llenos de luces y risas, y poco a poco, vimos cómo su sonrisa regresaba. Pero en mi interior, algo había cambiado. No podía seguir ignorando el daño que mi padre le estaba haciendo a mi hijo. Había cruzado una línea, y yo no estaba dispuesto a dejar que lo volviera a hacer. La Navidad siempre había sido una época especial para Clara y para mí. Desde que éramos novios, disfrutábamos decorando la casa, poniendo el árbol, y planeando la cena familiar. Cuando Tomás llegó a nuestras vidas, la Navidad se volvió aún más mágica. Ver sus ojos brillar al abrir los regalos o su emoción al ayudar a Clara a decorar galletas era algo que llenaba nuestro hogar de alegría. Habíamos organizado una gran reunión familiar en un salón de eventos que alquilamos en el centro de la ciudad. Era un lugar bonito, con mesas largas decoradas con manteles rojos y verdes, luces navideñas colgando del techo, y un espacio al fondo donde los niños podían jugar. Invitamos a toda la familia, tíos, primos, mis suegros, y, por supuesto, mi padre, Emilio. A pesar de todo lo que había pasado, especialmente el incidente en el que dejó a Tomás llorando con la cara pintada, yo seguía aferrándome a la idea de que podía cambiar. Quería que mi hijo tuviera una familia completa, que sintiera el amor de todos, incluso de su abuelo. Tal vez, pensé, una reunión familiar llena de risas y espíritu navideño ablandaría su corazón. La noche empezó bien. El salón estaba lleno de vida. Los niños corrían de un lado a otro, jugando con globos y riendo a carcajadas. Los adultos charlábamos, compartíamos anécdotas, y brindábamos con vino y ponche. Clara estaba radiante, moviéndose entre las mesas para asegurarse de que todos tuvieran suficiente comida. Tomás, con su suéter navideño de renos que tanto le gustaba, jugaba con sus primos, persiguiéndolos en un juego de escondidas. Verlo tan feliz me llenaba de orgullo. Había superado el dolor que las palabras de Emilio le habían causado, y parecía que, al menos por esa noche, todo estaba en orden. La cena fue un éxito. Había pavó, ensaladas, puré de papa, y el postre favorito de Tomás, un pastel de chocolate que Clara había pasado horas preparando. Después de comer, llegó el momento de los regalos, uno de los instantes más esperados por los niños. Nos reunimos alrededor del árbol de Navidad que decoraba el salón, y uno por uno, los pequeños recibían sus paquetes. Los gritos de emoción llenaban el aire mientras abrían cajas con juguetes, ropa y juegos de mesa. Tomás estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, esperando su turno con una sonrisa que no podía contener. Clara y yo también habíamos traído regalos para todos, pero mi padre, Emilio, insistió en ser quien diera los regalos a los niños. «Quiero hacer algo especial por mis nietos», dijo, con un tono que parecía inusualmente cálido. No sospeché nada. Pensé que tal vez, por fin, estaba intentando ser parte de la familia de una manera positiva. Así que lo dejé tomar el control. Emilio se paró frente al árbol, con una bolsa grande llena de paquetes envueltos en papel brillante. Uno por uno, llamó a los niños por su nombre. Sofía, dijo, entregándole a mi sobrina una caja grande que resultó ser una casa de muñecas. Sofía chilló de emoción y abrazó a Emilio. Lucas, llamó después, dándole a mi sobrino un set de Legos que lo hizo saltar de alegría. Todos los niños recibieron juguetes que claramente habían sido elegidos con cuidado, carritos, muñecos, rompecabezas. La felicidad en el salón era contagiosa, y por un momento, me permití creer que todo iba a salir bien. Entonces llegó el turno de Tomás. Emilio lo llamó con un tono que no supe interpretar en el momento. «Tomás, ven aquí». Mi hijo se levantó del suelo, emocionado, y corrió hacia su abuelo. Emilio le entregó un paquete pequeño, envuelto en un papel rojo sencillo, sin lazos ni adornos como los demás. Tomás lo tomó con cuidado, sus ojitos brillando de ilusión. Todos lo mirábamos, esperando ver su reacción. Desenvolvió el paquete con entusiasmo, pero cuando abrió la caja, su expresión cambió. Sacó un frasco de metal, de esos que se usan para insecticida, y lo miró confundido. No entendía qué era. Yo tampoco, al principio. «¿Qué es esto, abuelo?», preguntó Tomás, con su voz inocente, sosteniendo el frasco en alto. Emilio soltó una risa cruel, una risa que hizo que se me helara la sangre. «Es para ti, pequeño».
Los adoptados son como las plagas, hay que exterminarlos. El salón quedó en silencio. Fue como si el tiempo se detuviera. Todos los ojos estaban puestos en nosotros, Clara, mis tíos, mis primos, los niños. Nadie se movía. Tomás bajó la mirada al frasco, y vi cómo su rostro se descomponía. Sus ojitos se llenaron de lágrimas, y el frasco tembló en sus manos. Sentí una furia que nunca antes había experimentado, una rabia que me quemaba por dentro. Me levanté de mi silla, caminé hacia Tomás, y le quité el frasco con cuidado. Él me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y susurró, «Papá». Sin pensarlo, levanté el frasco y lo estrellé contra el suelo. El metal resonó al chocar contra el piso, y el líquido se derramó, llenando el aire con un olor químico. Todos jadearon. Miré a Emilio, que seguía sonriendo, como si estuviera orgulloso de lo que había hecho. «Eres un desgraciado», le grité, mi voz resonando en el salón. «¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hijo? Es un niño, Emilio, un niño que no te ha hecho nada». Emilio se cruzó de brazos, sin borrar su sonrisa. «No es tu hijo, Jorge. Es un adoptado. No es de nuestra sangre. No pertenece aquí, y lo sabes». «Es mi hijo», rugí, dando un paso hacia él. Clara se acercó rápidamente y tomó a Tomás en sus brazos, llevándolo lejos del caos. «Lo he criado, lo he amado, lo he cuidado desde que tenía 2 años. Es más mi hijo que tú, mi padre en este momento». Emilio se puso rojo de la rabia. «No me hagas el malo», gritó. «Soy tu padre, Jorge, la familia es la sangre. Ese niño es un parásito, alguien que no debería estar aquí. ¿Crees que puedes jugar a ser padre con un desconocido? Despierta». «El único parásito aquí eres tú», le respondí, señalándolo con el dedo. «He pagado tus cuentas durante años, Emilio. El alquiler, la luz, la comida, todo, y así me pagas, humillando a mi hijo delante de todos. Eres una carga, una verdadera plaga, y ¿sabes qué? Se acabó. No voy a seguir manteniendo a alguien que no respeta a mi familia, no volverás a ver un centavo de mi dinero». El rostro de Emilio cambió. La arrogancia dio paso a la incredulidad. «¿Qué? ¿Crees que puedes dejarme en la calle por un adoptado? Soy tu padre, Jorge. La familia se ayuda, siempre se ayuda. No puedes elegir a ese niño por encima de mí». «No estoy eligiendo a nadie por encima de nadie», dije, mi voz más calma pero firme. «Tomás es mi hijo, y tú has decidido no ser parte de esta familia. No te quiero volver a ver cerca de nosotros». Tomás seguía llorando en los brazos de Clara, y el resto de la familia miraba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de incomodidad. Mis tíos intentaron intervenir, diciendo cosas como «calmémonos» o «hablen después», pero yo no podía escuchar nada más. Tomé a Clara y a Tomás, y nos fuimos del salón sin mirar atrás. Mientras caminábamos hacia el auto, sentía el peso de lo que acababa de hacer. Había cortado el lazo con mi padre, el hombre que me había criado, pero también el hombre que no podía aceptar a mi hijo. Los días siguientes fueron un infierno. Tomás estaba destrozado. No quería comer, no quería jugar, apenas hablaba. Se pasaba horas sentado en su cuarto, mirando por la ventana o abrazando su osito de peluche. Una noche, mientras Clara y yo intentábamos consolarlo, nos dijo con voz temblorosa: «No quiero ser una plaga, papá. No quiero ser un parásito. El abuelo dijo que no pertenezco aquí». Esas palabras me rompieron. Me arrodillé frente a él y lo abracé con fuerza. «Tomás, tú eres lo mejor que nos ha pasado a mamá y a mí. Eres nuestro hijo, nuestro tesoro. Lo que dijo el abuelo no es verdad. Él está equivocado, y siempre lo ha estado. Nosotros te amamos, y esta es tu familia, siempre lo será». Pero las palabras de Emilio habían calado hondo. Una mañana, encontré a Tomás intentando salir de casa con una mochila pequeña llena de ropa. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo con lágrimas en los ojos: «No quiero ser una carga, papá. Quiero irme para que el abuelo no se enoje contigo». Me costó todo mi esfuerzo no romper a llorar frente a él. Lo abracé y le prometí que nunca, jamás, sería una carga. «Tú eres mi razón de vivir, pequeño», le dije. «Sin ti, esta casa estaría vacía. Eres nuestro sol.
Pasamos el resto del día hablando, jugando, y poco a poco, vi una chispa de su antigua alegría regresar. Pero sabía que tomaría tiempo sanar las heridas que Emilio había causado. Un mes después del incidente de Navidad, Emilio me llamó. Estaba furioso. ¿Qué te pasa, Jorge? No he recibido el dinero de este mes, ¿crees que puedes dejarme en la calle por un capricho? No es un capricho, Emilio, respondí, mi voz fría. Te dije que no volverías a ver un centavo de mi dinero. Lo que le hiciste a Tomás fue imperdonable. No te considero mi padre después de eso. No pensé que serías capaz de abandonarme por un adoptado, gritó. Soy tu sangre, Jorge, eso no se cambia. No, Emilio. La familia no se trata solo de sangre. Se trata de amor, de respeto, de proteger a los que quieres. Y tú no sabes nada de eso. Arréglatelas solo. No me llames más. Colgué el teléfono y bloqueé su número. No sentí culpa, solo alivio. Durante años, había cargado con el peso de mantener a un hombre que no valoraba lo que más amaba. Ahora, por fin, me sentía libre. Un mes después de esa llamada, supe por un primo que Emilio estaba teniendo problemas para pagar su renta. Al principio, intentó buscar ayuda de otros familiares, pero la mayoría, al enterarse de lo que había hecho en la reunión de Navidad, se negaron a ayudarlo. Algunos incluso me llamaron para decirme que había hecho lo correcto al cortar con él. Lo que le dijo a Tomás fue cruel, Jorge, me dijo mi tía Rosa en una llamada. Nadie merece ser tratado así, mucho menos un niño. Hiciste bien en proteger a tu hijo. Con el tiempo, supe que Emilio terminó viviendo en un ancianato. Uno de mis primos me contó que, después de no poder pagar su renta, fue desalojado de su apartamento. Intentó pedir ayuda a otros, pero su actitud arrogante y su negativa a disculparse por lo que había hecho alejaron a casi todos. Al final, una organización benéfica lo ayudó a encontrar un lugar en un hogar para ancianos. No era un lugar lujoso, pero tenía un techo y comida. Parte de mí sintió lástima por él, después de todo, era mi padre, y nadie quiere imaginar a un ser querido en una situación así. Pero otra parte de mí, la más fuerte, sabía que él había elegido su camino. Había tenido innumerables oportunidades para aceptar a Tomás, para ser parte de nuestra familia, pero en lugar de eso, decidió herirlo. No podía perdonarlo por eso. Nunca volví a verlo. Clara y yo decidimos que, por el bien de Tomás, era mejor mantenerlo lejos de cualquier contacto con Emilio. No queríamos que nuestro hijo volviera a sentirse como una plaga o un parásito. Queríamos que creciera sabiendo que era amado, que pertenecía a nuestra familia, que era nuestro. Hoy, me siento libre. Libre de la carga de mantener a alguien que no valoraba lo que más amo. Libre de la culpa de no haber hecho más por mi padre. Libre para ser el padre que Tomás merece, y el esposo que Clara siempre ha amado. Nuestra familia no es perfecta, pero es nuestra, y eso es más que suficiente. Suscríbete para más historias diarias.